saluda Adolfo Jaime. Buenas tardes. ¿Cómo estás, compañero? Muy bien, Mariel, gracias. Qué bueno. Hoy les traemos información muy especial. ¿Usted sabe a dónde van a dar los desechos hospitalarios? Mi compañera Laisha Castillo es la encargada de este reportaje. Ella nos va a decir cuál es el proceso, a dónde van y qué se hace con ellos. Además, ¿estaba enterado usted que existen empresas que no cuentan con los permisos o la regla para tratarlos y aún así lo realizan? O incluso peor, existen también clínicas que lo hacen sabiendo el riesgo que corre la población a la hora de no saber a dónde van a parar. Aquí, toda la información con Laisha Castillo. Adelante. ¿Te has preguntado qué se les hace a todos los desperdicios que se generan en hospitales o en los centros de salud? ¿Cuáles son los procesos que toman en las instituciones para deshacerse de ellos y cuál es su destino final? Aquí te lo explicamos. Los residuos peligrosos biológicos infecciosos, mejor conocidos como RBPI, son como su nombre lo dice, residuos de materiales que se generan durante las actividades asistenciales a la salud de humanos o animales en los centros de salud, que por el contenido de sus componentes pueden representar un riesgo para la salud y el ambiente. Para que un material hospitalario sea calificado como RBPI, debe de contener agentes infecciosos, es decir, cualquier microorganismo capaz de producir alguna enfermedad con el mal manejo y contacto de los materiales. La manipulación y el manejo de los desechos peligrosos que ahora le llamamos residuos peligrosos biológico-infecciosos. RPBI, lo van a ver así las siglas en los hospitales como RPBI. Pues se ha incrementado en los últimos años el cuidado en el manejo de estos residuos, por lo que conllevaría una mala manipulación en el sentido de que son desechos que, como la misma palabra lo dice, la misma frase lo dice, son biológico-infecciosos y son peligrosos. La Organización Mundial de la Salud identificó las principales enfermedades que se contraen por el mal uso de los materiales, en las que se encuentra el SIDA, hepatitis tipo B y C, así como infecciones gastroentéricas, infecciones respiratorias, infecciones dérmicas e intoxicaciones. La Secretaría de Salud realizó la clasificación de los establecimientos que generan de residuos peligrosos biológicos infecciosos. El nivel 1 son las unidades hospitalarias de 1 a 5 camas e instituciones de investigación, con excepción de los señalados en el nivel 3. Laboratorios clínicos y bancos de sangre que realicen análisis de 1 a 5 muestras al día. Unidades hospitalarias psiquiátricas. Centros de toma de muestras para análisis clínicos. El nivel 2 son las unidades hospitalarias de 6 hasta 60 camas. Los laboratorios clínicos y bancos de sangre que realicen análisis de 51 a 200 muestras al día. Bióteros que se dediquen a la investigación con agentes biológicos infecciosos o establecimientos que generan de 25 a 100 kilogramos al mes de RPBI. El nivel 3 son las unidades hospitalarias de más de 60 camas. Centros de producción e investigación experimental en enfermedades infecciosas. Laboratorios clínicos y bancos de sangre que realicen análisis a más de 200 muestras al día. O establecimientos que generan más de 100 kilogramos al mes de RPBI. Hay materiales que, lo mismo en centros de salud, se hacen cargo de su proceso de esterilización, así como de desechar cierto tipo de residuos. Existen empresas que se encargan especialmente en la recolección de RBPI de manera legal y de la desintegración completa de los mismos. De acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación, existen 15 rubros para brindar servicios para la recolección de residuos peligrosos.
pero el que se encarga de los RVPI es el 12. En él se puede encontrar una lista de 20 empresas alrededor de la República que se hacen cargo de los desechos hospitalarios y 2 de ellas se encuentran en el estado. Estas empresas brindan servicios a instituciones privadas y públicas, en las que se encuentran principalmente la Universidad Autónoma de Nuevo León, los municipios de Monterrey y San Nicolás. Ambas corporaciones tienen los reglamentos establecidos y autorizaciones por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. El proceso de este tipo de empresas que se encargan de los desechos hospitalarios consiste en la recolección de los materiales cada determinado tiempo. Esto dependiendo de tipos de desechos que generen los centros de salud, hospitales, clínicas o consultorios a los que se les brinde el servicio. Una vez recolectados los materiales, se identifican. Este paso se facilita, pues las instituciones tienen la obligación de separar los desechos. Esto no lo piden ellos como empresa, sino que la norma de Oficial Mexicana de Protección Ambiental, Salud Ambiental, Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos, Clasificación y Especificaciones de Manejo, viene escrito que los servicios médicos deben de separar y envasar todos los residuos peligrosos biológicos infecciosos de acuerdo con sus características físicas y biológicas infecciosas. Durante el envasado, los residuos peligrosos biológicos infecciosos no deberán mezclarse con ningún otro tipo de residuos municipales o peligrosos. Esto se ha venido poniéndole un poquito más de hincapié, o mucho más de hincapié, en el manejo de estos residuos. De tal manera que ya todo hospital y toda empresa que maneje residuos peligrosos biológicos infecciosos debe de tener una empresa transportadora de estos residuos. Ya no es válido en la mayor parte de los hospitales que se manejen indiscriminadamente estos residuos. Debe haber una empresa responsable de su manejo, del transporte, de la recolección, y obviamente ustedes lo pueden ver en los hospitales. La mayoría de los hospitales ya tiene contratadas empresas que le manejan estos residuos. Existen 2 colores para clasificar los materiales hospitalarios, el amarillo y el rojo. En el primer color se pueden encontrar residuos patológicos y en los envases o bolsas de color rojo se encuentran por lo general sangre, cultivos y cepas de agentes infecciosos, residuos no anatómicos y objetos punzocortantes. Una vez ya localizados e identificados el tipo de material que se debe de tratar, las empresas se encargan del proceso de esterilización o incineración de los mismos. Aunque el proceso de incineración es el más común en México y en diferentes países para lograr la desaparición de estos materiales, contrae varios problemas y uno de ellos es el ambiental. Sí, en estas situaciones en donde hay mal manejo, hay corresponsabilidades. Tan responsable es la clínica o el hospital que entrega estos desechos, como tan responsable es la persona que los sustrae o los transporta fuera de la clínica. Y el manejarlos, como decíamos, indiscriminadamente, tirándolos a un río, tirándolos a un foso, dejándolos en la calle, eso es totalmente reprobable. El mayor problema de esta práctica consiste en la incineración de los residuos sólidos hospitalarios, ya que por esa vía se producen mayores cantidades de dioxinas y furanos, además de otros subproductos tóxicos. Lo anterior debido a que precisamente en los residuos sólidos hospitalarios es donde encontramos la principal fuente de cloro de los residuos médicos. Entre tales fuentes de cloro está el plástico PVC, que es utilizado ampliamente para la elaboración de tubos y bolsas intravenosas, entre otras cosas.
Entonces, no solo la incineración de los residuos sólidos hospitalarios causa efectos negativos en el ambiente, sino también la incineración de los residuos hospitalarios en general tiene consecuencias negativas. Se estima que la incineración de los RPBI es la segunda fuente en la producción mundial de dioxinas y la cuarta en la producción de contaminación de mercurio. De acuerdo al reglamento a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de residuos peligrosos, en el artículo 12 se especifica que está autorizado la incineración de los objetos RPBI. En México, la realidad es que muchas veces se autorizan las instalaciones para eliminación de residuos peligrosos, como los incineradores, sin que se cumplan los requisitos mínimos establecidos en la normatividad mexicana. Esto quiere decir que no solo nuestras leyes son fallidas, sino que la actuación de las autoridades también lo son, dañando así significativamente al medio ambiente y a la salud. Las consecuencias pueden ser catastróficas, inclusive no solamente a nivel ahí donde se tiren estos residuos, porque eso puede originar inclusive hasta una epidemia o una pandemia, porque llega el momento en que si hay residuos no controlables infecciosos, biológico-infecciosos, pues de ahí se propagan enfermedades y puede generar no solamente epidemias, puede generar pandemias, lo cual ya sería muy grave. Hace unos meses, en el estado se encontró miles de toneladas de desechos de tipo RPBI, además de cadáveres de animales en un área de 3.2 kilómetros. De acuerdo con el alcalde de Santa Catarina, existen 200 procesos abiertos por denuncias de empresas que contaminan o que no cuentan con los permisos establecidos por el gobierno para operar, y que en lo que va del año se han recibido alrededor de 40 reportes por olores, emisiones y disposición indebida de residuos. Y esa fue toda la información. Muchas gracias a nuestra compañera Laisha Castillo. Muchas gracias, y de verdad preocupante ese tema, ¿no crees, Mariana? Es correcto, son muchas las empresas que dan este servicio y es preocupante que estas empresas no cuenten con los permisos adecuados. Usted sabe que la Secretaría de Gobernación da una lista sobre esto. ¿En dónde están? ¿En dónde hacen las revisiones? ¿Quiénes son los encargados? Sí, y además agrégale el tema de la contaminación ambiental, es un plus que le da para que contamine aún peor. Es alarmante de verdad este caso. Es un riesgo para todos, tanto para nuestro suelo, tanto para nosotros. Hay que hacer y hay que tomar medidas para terminar con eso. Sin duda alguna, María. Bueno, hasta aquí la información. Muy buenas tardes y gracias por sintonizar. Hasta luego.